la participación del arquitecto Óscar Ruiz Sánchez. Nos va a hacer favor de compartir su experiencia respecto a los sistemas de calidad en la práctica de la arquitectura. Teníamos programado, estaba en la agenda que probablemente ustedes tengan, la arquitecta Paola Calzada Prats. Nos avisó por un motivo de causa mayor, laboralmente hablando. Afortunadamente nada que ver con salud en estos momentos, que es lo que nos preocuparía a todos, que no participar en este momento. Quedó de confirmar un poco más tarde. Arquitecto Óscar, le agradecemos su disponibilidad y su flexibilidad para compartir con nosotros su experiencia. Dejo yo de compartir para que el arquitecto nos haga favor de tomar la pantalla y compartir con nosotros. Está silenciado, arquitecto. Perdón, buenas tardes nuevamente a todos. Como lo comentaba, realmente hoy no como arquitecto, sino como bombero de esta actividad. Y bueno, la idea es compartir un poco la experiencia en términos de calidad de la práctica de la arquitectura. Entonces, pues gracias por la invitación. Y pues lo primero que tenemos que tratar de establecer es qué es lo que pretendemos el día de hoy. El día de hoy lo que queremos dejar muy claro es que cualquier actividad que desarrollemos ya debe estar muy vinculada hacia un concepto que se identifica como calidad. Y ese concepto que se identifica como calidad nos debe llevar a un punto sustantivo. Lo que yo estoy ofreciendo como producto o servicio debe tener un referente de cumplimiento mínimo para que una vez que se dé ese proceso de cumplimiento mínimo, pueda establecer yo que se cumplió por lo menos en calidad. Esta calidad puede tener diferentes vertientes, tiempo, costo, etc., etc. Entonces, el día de hoy es ver un sistema de gestión de calidad hacia la práctica de la arquitectura, que puede derivar en muchísimas de las propuestas que ustedes tengan de acciones o incluso elementos tangibles hacia un despacho o elementos tangibles hacia una obra o elementos tangibles hacia cualquiera de nuestras acciones en este punto. Entonces me voy a permitir compartir ahora la pantalla y bueno, el tema es desarrollo e implementación de un sistema de gestión de calidad para la práctica de la arquitectura, que es el elemento común hacia todos nosotros. Lo primero que tenemos que preguntarnos en este elemento es qué entendemos por calidad. Y bueno, la calidad son las propiedades y características de un producto o un servicio. Entonces, lo primero que vamos a tener que identificar nosotros es dónde están esas propiedades, esas características que van a identificar mi propuesta en este sentido. Y ahí es donde ya empieza la parte interesante del sistema de calidad. Tenemos que identificar, por ejemplo, si yo voy a hacer un proyecto arquitectónico, tengo que identificar que existen unos aranceles profesionales que son ley y que esos aranceles profesionales me dan una serie de elementos que parten de una memoria descriptiva, parten de una serie de condicionantes y esas son las características que yo tengo que entregar para poder establecer una condición fundamental. Hay clientes que por amistad o simple sencillamente porque no estamos acostumbrados a hacer contrato, no lo piden, nosotros no lo entregamos y entonces uno de los problemas importantes que vamos a encontrar aquí es que no estamos cumpliendo con el principio básico de la calidad. Es documenta todo lo que escribes y realiza todo lo que tengas documentado o escrito. Es el principio básico de la calidad. Entonces, en este entorno nosotros vamos a entender eso como parte del proceso de calidad.
Y bueno, la calidad para la práctica de la arquitectura. Aquí tenemos que ver dos conceptos básicos. Uno, ¿quién me da los elementos sustantivos para el sistema de calidad? ¿Y quién me da los elementos sustantivos para la práctica de la arquitectura? Entonces, en este desarrollo de esta propuesta de calidad para la práctica de la arquitectura, lo primero que tuvimos que hacer fue tratar de ubicar dónde está el elemento que me da a mí el soporte para decir que puedo manejar un sistema de calidad. Y después de mucho buscar, encontramos las normas ISO, famosísimas en este sentido, en sistemas de calidad. Y entonces, bueno, pues ya encontramos las normas ISO. Vamos a ver qué normas aplican, saber cuál se origina dentro de la práctica de la arquitectura. Y en segundo lugar, buscamos la de la práctica de la arquitectura. La práctica de la arquitectura, nosotros encontramos que, yo les digo a mis alumnos, si fuera de mi época, me conformaba con el Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro, porque no era mucha la sensación de buscar nosotros fuera de Querétaro. Ya conforme fue avanzando el tiempo, ahora los muchachos no buscan, ¿sí?, un entorno local, ya ni siquiera buscan un entorno regional ni nacional, ya buscan un entorno internacional. Entonces, si nos vamos en ese estatus, hoy la práctica de la arquitectura debe estar delimitada, mi accionar como arquitecto, por el organismo mundial que me desarrolle la práctica de la arquitectura. Y este organismo mundial que me desarrolla la práctica de la arquitectura es la Unión Internacional de Arquitectos. Entonces yo ya tengo mis dos elementos que me van a circunscribir. Número uno, el sistema ISO, que es el que me va a dar los parámetros de calidad, y la Unión Internacional de Arquitectos, que es lo que me va a dar a qué se dedica el arquitecto. Si sumo yo estos dos elementos y los genero como un proceso de trabajo externo a lo que yo desarrollo, aquí solamente es documentar lo que se me está pidiendo, puedo decir que ya tengo un sistema de calidad para la práctica de la arquitectura. Entonces, lo único que nos está dando el planteamiento es algo, haz lo que estás acostumbrado a hacer, sin embargo, verifica estas dos condiciones. Número uno, que estés cumpliendo con los requisitos de un sistema ISO, y número dos, que esté configurado tu actividad dentro de las actividades de la Unión Internacional de Arquitectos que dice que tiene que hacer un arquitecto. Entonces, ese es el elemento sobre el cual nosotros empezamos a trabajar. Y bueno, el arquitecto retoma, en este caso un servidor, a Taguchi para ver lo que es la calidad, las pérdidas o productos que se infringen a la sociedad. ¿Por qué? Por el concepto característico de la arquitectura en términos social en este sentido. Y aquí vemos una serie de ejemplos, ¿sí?, en este punto. Y entonces llegamos a esta parte que es el desarrollo del sistema de la Organización Internacional de Normalización, o sea, la ISO. Retomamos nosotros entonces tres de las normas fundamentales después de analizar todas ellas. Y bueno, si yo tomo la ISO 9000, estoy hablando de fundamentos y vocabulario. Si tomo la 9001, estoy hablando de la específica para los requisitos del sistema de gestión de calidad. Y si tomo la 9004, las directrices sobre el sistema de gestión de calidad. Y aquí me dice qué es lo que tengo que hacer. Enfoque al cliente, liderazgo, participación, etc., etc. Entonces, esto es lo que yo voy a revisar como una propuesta en términos de lo que yo voy a documentar para que mi producto o servicio enfocado hacia la práctica de la arquitectura genere todos estos procesos. Entonces, mi servicio o producto debe tener un enfoque al cliente, debe ser un producto o servicio en donde se debe demostrar liderazgo, debe haber una participación, etc., etc. Estos son los elementos importantes. Y lo más importante es lo que viene ahora como un proceso. Debo identificar cada uno de estos, debo determinar la secuencia sobre la cual voy a trabajar, debo determinar los métodos y criterios para asegurar el adecuado funcionamiento
y el control, debo generar una disponibilidad absoluta de la información. ¿Para qué? Para que los procesos tengan una continuidad, y aparte debo medir, realizar y aplicar un seguimiento a la implementación de las acciones. ¿Para qué? Para lograr que la planificación realmente tenga un sistema de control. Recordemos que planificar es delimitar objetivos, condicionar supuestos, y el control es solamente verificar si lo que yo planeé se cumplió. Dentro del perfil del arquitecto, que es mi práctica de la arquitectura, retomo el perfil del arquitecto de la carrera de arquitectura del Tecnológico de Querétaro. Recordemos que la carrera de arquitectura tiene una connotación importante, es una carrera acreditada. Por lo tanto, el perfil del arquitecto ya tiene una valoración independientemente de cualquier circunstancia externa a nosotros. La Unión Internacional de Arquitectos, ¿qué nos dice? El perfil del arquitecto es un individuo con capacidad de crear diseños arquitectónicos que satisfacen necesidades estéticas, técnicas, debe tener un adecuado conocimiento de la historia, debe tener un conocimiento de las bellas artes, etc., etc. Entonces aquí lo que nosotros vamos a encontrar es que ya tengo un elemento fundamental que me dice cuáles son las directrices para mi sistema de calidad, y un elemento fundamental importante que me dice cuál es la práctica de la arquitectura a nivel internacional. ¿Y por qué a nivel internacional? Insisto, porque hoy en el proceso de globalización que tenemos debemos responder a este tipo de características que es las que se nos están presentando el día de hoy. Entonces, dentro de la práctica de la arquitectura, la Unión Internacional de los Arquitectos me dice que la práctica de la arquitectura debe tener un panorama general de la profesión, conocimiento y aplicación de normas éticas, conocimiento, etc., etc., etc. Práctica de la arquitectura. La administración de proyectos me dice que yo debo generar un establecimiento y manejo de clientes, programa de actividades, asignación de proyectos, evaluación de códigos, reglamentos y leyes. Y aquí es donde voy a hacer un pequeño paréntesis en este punto. Uno de los puntos fundamentales de la arquitectura es la materialización de esta. Punto. Y una de las formas en las que vamos a nosotros lograr la materialización de la arquitectura prácticamente es que si el municipio en cuestión me exige una licencia para poder materializar esto, es para desarrollar la obra que yo dentro del proyecto estoy planeando, me va a dar una licencia. Entonces, uno de los objetivos principales es ver toda la normatividad para el cumplimiento precisamente de todo lo que se me marque y obtener la licencia. Si yo no obtengo la licencia, por mucho que esté desarrollando una propuesta arquitectónica, en realidad no la voy a materializar porque no voy a llegar al objetivo fundamental que se pretende, que es la construcción del proyecto a través de una autorización municipal, y esa autorización municipal se llama licencia de construcción en este sentido. Entonces, esta parte de la evaluación de códigos, reglamentos y leyes es fundamentales en este sentido. También nos habla de financiamiento de proyectos, control de costos, etc., etc. Análisis previos al diseño, establecimiento y registro de las cuestiones ambientales, establecimiento y definición de una metodología descriptiva, y aquí otra vez vuelvo a hacer un paréntesis. Nosotros, para saber la autoría del proyecto, la autoría del proyecto no se define con los planos en cuestión. La autoría del proyecto se define con la metodología del proyecto aplicada, y esa metodología del proyecto se materializa finalmente en unos planos ejecutivos. Pero la autoría del proyecto, para poder establecer esa condición, que por cierto los arquitectos somos los únicos profesionistas dentro del sector de la construcción que tenemos la posibilidad de generar autoría de proyecto. Eso nos lo permite la Ley de Derechos de Autor en este sentido. Entonces, esa parte de la autoría de proyecto es fundamental para nosotros
en este punto y obviamente es una de las condiciones importantes y que está dentro del concepto de la memoria descriptiva. De las condiciones del sitio y el registro de las condiciones del sitio son las caracterizaciones sobre las cuales vamos a estar trabajando en este punto. Y bueno, entonces ya vimos, ahora sí nos vamos a un concepto que se llama diseño esquemático. ¿Qué significa el diseño esquemático para la Unión Internacional de Arquitectos? Significa que vas a tomar la memoria descriptiva y la vas a poder desarrollar en este sentido. La Unión Internacional de Arquitectos, identificando este tipo de procesos e identificando un proceso metodológico del diseño, nos habla de bucles. ¿Qué significa? Bueno, desarrollas un proceso, lo vuelves a generar y conforme lo vas generando vas avanzando. Más adelantito vamos a ver incluso gráficamente cómo se va viendo el movimiento en términos de colores, cómo se van desarrollando esos bucles para poder establecer precisamente el proceso esquemático en este sentido a través de la representación gráfica de los diferentes diseños en este punto. Y lo más importante en esta situación es la presentación y acuerdos sobre propuestas con clientes y otras partes interesadas dentro de este proceso. La parte más importante en este sentido, en término documental, ojo, documental, no en términos de proyecto, es la elaboración de documentos de diseño. Este es lo que nos hace cambiar un poco nuestro modelo. Tienes que documentar todo lo que estás elaborando como propuestas de diseño, todos. Si le vas a llamar anteproyectos, si le vas a llamar bocetos, si le vas a llamar como lo quieras identificar. Tienes que hacerlo para generar el proceso precisamente de documentación de esos diseños. Dentro de estas documentaciones tienes que valorar cuáles son los efectos en este sentido. Que no solamente vas a establecer como una condicionante la propuesta final, sino la valoración de las diferentes propuestas para ver cuáles eran los efectos en cada una de ellas y por qué al final determinaste irte por la opción C en vez de la opción A o en vez de la opción B en esta propuesta. Entonces, esto es lo que el sistema ISO me permite involucrar para generar una elaboración y documentación de diseños, logrando con esto entonces el principio fundamental de la calidad que dice escribe todo lo que hagas y haz todo lo que tengas escrito. Si esto nosotros no lo ponemos como una alternativa en término documental, va a estar totalmente acéfala esta parte y evidentemente que la cuestión de calidad no la vamos a poder documentar en este sentido. Otro de los aspectos importantes es la documentación de la construcción. Esto es fundamental porque cualquier proyecto arquitectónico debe tener una documentación hacia la construcción. ¿Qué significa? Hacia la materialización del proyecto. Entonces estás hablando desde un inicio, consideraciones importantes de desplantes, consideraciones importantes de dónde va a ser tu punto de partida para tu trazo de ejes, consideraciones importantes desde dónde van a ser tus especificaciones. Si no tienes especificaciones, no podemos hablar de documentación de la construcción. Si no tenemos detalles, no podemos hablar nosotros en este sentido. Si no tienes una selección de materiales, si no tienes una selección de sistemas apropiados conforme al proyecto, valorados que realmente son con referencia al proyecto que estás planteando, no es un concepto genérico en este sentido. Por último, administración de contratos. Aquí otra vez hacer una acotación. El contrato es el elemento que vincula la voluntad de las partes. Yo siempre he dicho que al inicio, cuando me llaman como arquitecto, pues realmente estoy en un noviazgo, por lo tanto decimos que sí a todo y todo lo aceptamos. El problema es que una vez que formalizamos el contrato, pues ya nos casamos y después cuando empiezan los problemas, empiezan todo lo malo de las cosas.
El único problema es que cuando ya hay esta afectación de todos los malos de las cosas, entonces aquello que fue noviazgo ya cambia de perspectiva, depende de los actores. Si nosotros tenemos el contrato, no va a haber posibilidades de que nos cambien la perspectiva, porque está documentado. Y sobre esa documentación podemos nosotros establecer las condiciones sobre las cuales establecimos los elementos para el proyecto, y entonces podemos fácilmente regresar y volver a hacer planteamientos, pero con elementos muy documentados. Entonces, esta parte de los contratos es fundamental. Aparte, de acuerdo a la ley de aranceles, requerimos el contrato precisamente para la aplicación de esta ley en este sentido. Uno de los aspectos dentro del contrato es la administración. O sea, ¿cómo se va a administrar este contrato? ¿Qué significa? Nosotros, si hablamos de proyecto arquitectónico, nos tenemos que referenciar a los aranceles y hacemos un vaciado en checklist, lo que dice la ley de aranceles. Mucha gente me comenta, oye, pero es que no me pagan conforme a arancel. Bueno, pues entonces baja los alcances si tú lo consideras, y entonces, pero establécelo como una condicionante. De acuerdo al arancel debo cobrar 100 y te voy a cobrar 80, perfecto. Baja los alcances dentro de ese checklist que tienes para que realmente coincida esos 80 que te van a pagar en vez de los 100 con una referencia documental en donde bajaste alcances porque se bajó el costo en esta propuesta. De lo contrario, si te metes en una situación legal, lo primero que se te va a pedir va a ser el contrato, y el contrato debe estar vinculado hacia los aranceles en este sentido, excepción que tú en tu contrato muy personal establezcas otras condiciones. Es una situación que también es válida en este sentido. Entonces, nosotros ya tenemos la práctica de la arquitectura, ya tenemos la administración de proyectos, ya tenemos el análisis previo, el diseño esquemático, elaboración de documentos de diseño, documentación de la construcción y la administración de contratos. Ya tenemos, por lo tanto, la parte documental, que es la que nos exige ISO, y entonces ahora sí podemos, si tenemos toda esta propuesta, hablar de que tenemos un sistema de calidad para la práctica de la arquitectura. Y vamos a ver ahora cómo lo materializaríamos en este sentido. Ok. Dentro de la metodología del diseño del proyecto, en este caso el concepto proyectual para mí, está la práctica, la administración, análisis previo, diseño esquemático, elaboración. Dentro del proceso técnico constructivo está la documentación de la construcción y la administración de contratos, y establezco un concepto generacional comunicacional. Entonces ya tengo un sistema de calidad. Y este sistema de calidad dentro de la práctica de arquitectura, específicamente para Óscar Ruiz en su práctica docente, ahora fíjense, retomo toda esta parte y establezco una condición para mi práctica docente. Y entonces yo establezco 3 ejes fundamentales. Uno, lo que es la institución educativa; otro, lo que es el individuo, en este sentido el estudiante; y otro, lo que es la profesión, o sea, el marco de referencia de la actuación profesional. Circunscrito estos 3 puntos es lo que yo debo desarrollar como una propuesta para que, si voy a desarrollar en este ejercicio mi ejercicio docente hacia la práctica de arquitectura, aquí están ya estos 3 elementos en este sentido. Entonces, para mí esta propuesta en este sentido lo que lleva es, perfecto, ahora voy a retomar el concepto de ISO, y el concepto de ISO voy a establecer estas 3 condiciones. Entonces, el concepto de ISO me sirvió para establecer las condiciones de la práctica de la arquitectura, pero también me sirvió aquí para delimitar que tengo 3 actores en mi ejercicio docente de la práctica de la arquitectura. Uno es la institución educativa, otro es el individuo, o sea, el alumno, y otro es el desarrollo de la profesión. Entonces, estos 3 elementos son los que van a condicionar mi actuar como docente de arquitectura en este sentido. Y ahora sí,
yo establezco una metodología, esta metodología de diseño arquitectónico sustentable es mía, yo la desarrollé, tiene 5 aspectos importantes, yo vinculo el sitio, agua, energía, materiales y sensaciones. Dentro de ellos genero una propia metodología, una lámina concentradora y establezco apuntes para mis alumnos. Dentro de ellos se rigen por una intencionalidad que es la del proyecto en este sentido. Y entonces todo esto logro compactar lo que me exige la norma ISO a través del elemento que ya vimos que es 3 vertientes, ¿sí? En este sentido, y encuentro que esta es la razón de ser del arquitecto. Y aquí vean, ¿sí? Tengo un encargo al inicio del proceso medio difuso, sin poco color. Siempre los requerimientos o la información que tengo es muy amplia en este sentido, y mucho más amplia que el encargo, pero conforme voy haciendo la aplicación de mi metodología, voy viendo que se va conformando un poco más el encargo, un poco menos la información, porque estoy siendo selectivo dentro de la información, y lo que voy haciendo es una estructuración significativa de los datos. ¿Qué significa esto? Que los datos iniciales con los que yo salgo a hacer el análisis, poco a poco van adquiriendo una validez o los voy desechando en este proceso. Si adquieren validez, se incorporan y empiezan a adquirir cierto color en mi proceso metodológico, y si no, pues se quedan en blanco y quedan fuera en esto. Entonces, es la forma en cómo yo voy haciendo la estructuración significativa de datos para que me vaya dando una información que me permita validar mi propuesta de proyecto en este sentido. Ya tengo las variables sustentables y bueno, con la estructuración significativa encuentro la aplicación en este sentido. Y al momento que encuentro la aplicación en este sentido, estoy hablando ahora sí que estoy haciendo realmente una práctica de la arquitectura en este punto. Pongo siempre como referencia esto del semestre agosto-diciembre del 2010, que es uno de los ejercicios que se hicieron en aquella ocasión para analizar desde cuándo se está trabajando sobre esta propuesta. O sea, los bucles que vamos a ver y que vamos a analizar no son algo que hagamos en un semestre, 2 semestres. Tardamos años en hacer esta resignificación de nuestro proceso, de nuestro modelo en este sentido. Al tardar nosotros mucho tiempo, lo que estamos haciendo es estamos generando mayor información, estamos desarrollando y estamos continuando con este proceso en este sentido. Ahora sí ya lo tenemos y vean lo que hacemos, ¿sí? Tengo un encargo, que ese encargo, bueno, ya va teniendo un punto de partida, pero se va generando con los datos y con la configuración del problema. El problema es dinámico, el problema nunca es estático, siempre genera nuevos elementos, siempre genera nuevos planteamientos, siempre genera nuevos insumos en este sentido. Y entonces, con el concepto que yo manejo que se llama intencionalidad. ¿Y qué es la intencionalidad? La intencionalidad es algo para mí que lo he trabajado todo este tiempo. ¿Cuál es el propósito de lo que pretendo? O sea, ¿qué pretendo en esa propuesta de proyecto? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero lograr? ¿Cuáles son las condiciones a las que quiero llegar? Al final, ¿cuáles son las sensaciones? ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos que van a participar dentro del proceso? ¿Qué quiero dentro de...? Esa es la parte en este sentido de la intencionalidad y la tengo que tener definida desde el proceso inicial con todas las modificaciones que se van dando en los bucles que estamos hablando, pero eso es lo que me va a dar realmente la propuesta del proyecto. Eso es lo que me va a permitir no apartarme del proyecto en este sentido. Y entonces vean, esta intencionalidad la voy generando con un propósito. ¿Y cuál es este propósito? Que cada vez la estructuración con la intencionalidad se vayan acercando. ¿Para qué? Aquí tengo un ejemplo clarísimo de un árbol, ¿sí? En donde se está retroalimentando y lo más importante es la parte proyectual en este
este sentido. Todos los otros elementos para mí son vías para llegar precisamente a esta parte conceptual sobre la cual voy a estar generando en este sentido. Y entonces la intencionalidad resulta para mí, ¿sí?, el esquema del proceso proyectual. ¿Por qué? Porque me va definiendo precisamente el proyecto y cada vez los datos van teniendo mayor relación con respecto a mi propuesta de lo que pretendo. Y aquí está el bucle que tanto les he hablado. Produzco lo que ustedes me pidan en este sentido. Vamos a pensar que materiales, ok, determino cuáles son los materiales, pero estos materiales les tengo que dar vuelta en este sentido sobre el proyecto y al final voy a saber con respecto a la producción de mi proyecto arquitectónico cómo genera en este proceso. A lo mejor es una producción hacia el proyecto constructivo o a lo mejor es una producción hacia el proyecto urbano o algo, pero va generando ese bucle que es el que se pretende en este sentido. Y entonces de esta manera logro lo que tanto hemos dicho: producción con selección y jerarquización de datos, con estructuras significativos, con la configuración del problema, con la definición de la intencionalidad, y llego hasta una configuración definitiva. Evidentemente que una de las cuestiones importantes en esto es que sabemos que la arquitectura, aunque tengamos una respuesta, esa respuesta es para ese momento, para ese instante, para ese usuario, y que después se puede modificar, pero de entrada está generando toda esta propuesta bajo estas características importantes. Y vean aquí ya cómo está perfectamente definido hasta en color una formalización en este sentido con un elemento de análisis crítico en este punto. ¿Quién realiza el análisis crítico de esto? Yo. Porque yo soy el que me estoy enfrentando a las condiciones. Al decir yo no significa solamente Oscar, sino yo despacho, puede haber alguien que me esté investigando la parte constructiva, puede haber alguien que me esté investigando la parte estructural, puede haber alguien que me esté investigando la parte estética, puede haber alguien que me esté identificando la parte... Sí, pero al final el despacho arquitecto Oscar Ruiz lleva la simbología en este sentido de lo que hace Oscar Ruiz, y al final va a llevar la firma de la autoría de Oscar Ruiz. Toda la gente que participa dentro de los procesos siempre están vinculados como colaboradores en este sentido. Y entonces esa es una de las partes fundamentales para tratar de establecer las condiciones del proyecto en este punto. Y bueno, vamos a ver que este proceso no solamente es algo que desarrolle yo. Ahí tenemos una serie de grandes arquitectos que, si analizo su propuesta, en realidad están cumpliendo también este proceso. Cada uno lo hace de forma diferente. Yo lo realizo de esta forma, con un análisis un poco más metodológico en términos a los insumos, por la caracterización de la propuesta en este sentido docente. Y aquí viene, bueno, pues que la parte del concepto proyectual es la parte más importante para muchísimos de los arquitectos. Y bueno, pues aquí converge lo que hablamos de la Unión Internacional de Arquitectos, la parte proyectual, la técnica constructiva, gerencial comunicacional, y vemos cómo interactúan entre cada uno de ellos. Por lo tanto, estamos hablando de actividades que caracterizan el universo laboral del arquitecto. Y esta parte que caracteriza, pues aquí está desarrollada en elementos que van a participar dentro de esta propuesta. Y bueno, los 4 grandes bloques de los que vamos a hablar, en primer están interconectados entre ellos, no se sueltan, no pueden participar de manera independiente, proyectual, comunicacional, constructivo. Y pues de alguna o de otra manera siempre tiene una vertiente que es esa línea, que a final de cuentas esa línea es la parte proyectual de la carrera de arquitectura. En este lugar lo podemos desarrollar como lugar, función, forma, etcétera, 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 pero siempre teniendo una caracterización importante en este sentido. Y bueno, ¿cómo interactuamos cada uno de nosotros? Eso en realidad es parte del proceso personal de cada quien.
es parte de la generación personal de cada quien. Lo que sí es general para todos nosotros es que tiene que estar documentado. Y tiene que estar documentado, insisto mucho, en dos modelos. Uno, el de los aranceles profesionales, cuando hablamos del proyecto arquitectónico en este sentido, y otro en algunas de las consideraciones que nos marca la Unión Internacional de Arquitectos si hablamos ya de la práctica de la arquitectura bajo este contexto. Entonces, ahora sí tenemos en la parte de arriba ya realmente todos los datos perfectamente estructurados. Vean el cambio de color que teníamos, primero difuso, con una metodología, la que ustedes quieran, punto. Cada quien su metodología. Voy a hacer una acotación también aquí en este punto. Les recomiendo que tengan una metodología y desarrollen una metodología. Si llegan a tener algún problema legal, que espero que no, una de las partes donde ustedes pueden demostrar la autoridad del proyecto es a través de la metodología. Y la forma en cómo van a demostrar que la metodología es de ustedes es presentando más de una metodología que hayan aplicado en sus propuestas de proyecto. Entonces, tomen una metodología, desarróllenla y esa metodología documentenla y el día de mañana puede ser de muchísima validez para configurar la autoridad del proyecto de cada uno de nosotros. Hacia la parte de abajo están los aranceles, que es la parte de propuesta en este sentido sobre la cual podemos trabajar porque es ley. De los pocos estados que tienen ley de aranceles es Querétaro precisamente en este sentido. Y entonces, si nosotros aplicamos la ley, vamos a tener una característica importantísima en este proceso. Es válido legalmente lo que estamos haciendo como actividad profesional. Por lo tanto, si quiero establecer una síntesis de la puesta en marcha, retomo los conceptos de metodología del proyecto, retomo los conceptos técnicos constructivos, retomo la metodología, retomo cómo se va haciendo la estructuración significativa de datos a base de que mío, muy mío, la intencionalidad del proyecto, con una serie de bucles para la evaluación de todo esto y que obviamente me va modificando mi estructuración significativa de datos. Y bueno, ya lo tengo, aplico aranceles y esos aranceles me va a dar un costo. Ese costo yo lo llevo a un contrato y este contrato ya tiene una validez total, tanto en término administrativo, documental, como en término legal, básicamente. Este es como síntesis el punto. Determinación de coeficientes de construcción, lo único que yo tengo que establecer al final, si se fijan aquí abajo hacia la derecha, ¿es factible? Sí, punto. Y esto lo hago antes de hacer cualquier proyecto. Tengo que determinar si es factible normativamente. Si no es factible normativamente, por mucho que haga el proyecto, no me va a servir. Y bueno, hay una serie de elementos de apoyo totalmente gratuitos. Está este manual de normatividad y reglamento para el proyecto ejecutivo elaborado por la UNAM, que nos lleva de la mano para el proceso. Esto es, si nosotros tomamos los aranceles y tomamos un manual de normatividad como este, fácilmente podemos caracterizar todo nuestro proyecto y ya estaríamos hablando de un sistema de calidad precisamente para la práctica de la arquitectura. Señores, pues es todo. Muchísimas gracias por su atención y espero que pues realmente esto haya servido para algo. Si hay preguntas, estoy a la orden. Muchísimas gracias, arquitecto. Yo esperaría que sí hubiera muchas preguntas. Estaba por mi parte tomando notas. Es correcto. Algo a lo que le hacemos poco caso, desafortunadamente, en la práctica profesional, creemos que se quedó en la escuela, es este desarrollo de metodología que se vuelve, en verdad, el salvarnos de no hiciste lo que yo te pedí o sí hiciste lo que habíamos acordado. No es tan subjetivo el que le guste a nuestros clientes el trabajo, ¿no? No podríamos decirle, te pongo 5 palomitas a tu gusto, y estamos hablando de el gusto y la apreciación de cada persona. Entonces, no hay nada como documentar
Muchas gracias, arquitectos. Por favor, a los alumnos y a los maestros, si gustan participar, pueden abrir sus micrófonos. Héctor, por favor, adelante. Gracias. ¿Qué tal, arquitecto? Una pregunta relacionada con los documentos. Estos documentos que menciona que tenemos que tener para demostrar la calidad de nuestro trabajo, ¿también tienen que ser todos entregados al cliente o qué guardo yo con recelo, como digamos, hablamos de la metodología? ¿Qué comparto para demostrar mi calidad y o todo es, tengo que ser transparente? Ok, muy buena pregunta, Héctor. En primera, estamos hablando de la calidad de la práctica. No estoy hablando de que esto va a mejorar la calidad. Cada uno de nosotros deduzco que en su ejercicio profesional tiene una calidad en este punto. Lo que hoy estamos aportando es que tienen que documentar esto para que se pueda comprobar ese proceso. Bien lo dijo la maestra y me encantó el concepto, sí. El gusto de cada quien, wow. Sí. Yo recuerdo que me encontré un amigo saliendo de la escuela como a los 5 años y le digo, oye, ¿cómo estás? Oye, ¿te casaste? Sí, ¿cómo está tu esposa? Me pregunta, ¿comparada con quién? ¿No? O sea, esa parte de la relatividad de las cosas es increíble. ¿Qué tengo que entregar? Yo voy a entregar solamente, por ejemplo, el día que le vaya a presentar mi metodología, le voy a mostrar mi metodología hacia dónde llegué y le voy a presentar probablemente algunos bocetos para cómo llegué al anteproyecto, pero me va a firmar de recibido esta parte y esto es lo que me va a documentar. Porque ahí es, Héctor, donde está el know-how de lo que yo hago y ese no se los puedo soltar a todo el mundo. ¿Soy transparente? Sí, soy transparente, pero con lo que me conviene en este sentido. ¿Y qué es lo que me conviene? Los puntos sobre los cuales voy a partir el siguiente proceso en términos del proyecto. Pero siempre con una lista, ese check, esa lista de verificación, esa es la que voy a hacer. O sea, a ver, me dice la Aranceles que debo entregarte una memoria descriptiva. Perfecto, te entrego la memoria descriptiva, pero esa memoria descriptiva a ti, cliente, es un resumen de mi memoria descriptiva. Aquí está. Te la entrego, me lo recibes, te concedo la gracia de que es un resumen de la memoria y a ti te entrego este documento. Esa parte documental de que me recibiste me va a servir para muchas cosas. Te la entregué en tiempo. Te la entregué en modo y te la entregué con calidad, porque luego resulta con que hay clientes que de pronto nunca me entregó nada, ¿no? O sea, no, esas eran unas hojitas, o sea, espérate, no me digas eso, ¿no? Pero nunca fui capaz de decirle esto es parte de la metodología, te estoy entregando la primera parte, o sea, nunca me tomé la libertad de hacer esa hojita de entrega para que me lo firmes de recibido y poderlo documentar en este punto. Entonces, es parte, por ejemplo, de los procesos que tenemos. Y eso es lo que a ustedes, en este caso nosotros como arquitectos, nos va a dar la posibilidad de que tenga un expediente completo donde te entregué y tengo acuse de recibido en este sentido. Pero sí tenemos que ser cuidadosos. No puedo ser totalmente transparente con mis clientes. Solamente les voy a dar la documentación que sea válido para ellos para lo que continúa en este sentido. Ok, gracias, arquitecto. Gracias, arquitecto. Gracias, Héctor. Efectivamente, muchas veces no les queremos dar a firmar a nuestros clientes, acéptame, porque creemos que vamos a herir susceptibilidades. No hay susceptibilidad más herida que la que al final del proyecto dice, no era lo que quería y no te pago. Porque entonces ya no termina en una susceptibilidad, sino en un abogado, que usted tiene las dos profesiones. Gustavo Adolfo, por favor, adelante. Gracias, maestra. Buenas tardes, arquitecto. Mi pregunta va encaminado a este tipo de, o sea, ¿qué problemas podemos encontrar nosotros ya en la práctica siendo emprendedores, se le puede llamar?
teniendo nuestra propia empresa, porque bien comenta, yo creo que un problema que podríamos como afrontar sería la parte de fraude. ¿Cómo nos podremos blindar ante esto? Y cómo darle como un carácter o un peso legítimo a un papel que firman ambas partes. Yo estoy vendiendo mi idea y tú me la estás comprando. ¿Cómo nos blindamos ante eso? Que la forma de blindarlo es el contrato, saquen el checklist de los aranceles, cumplan con eso y se acabó. En alguna ocasión, mucha gente dice que la gente no nos paga los aranceles. Y casi siempre, sobre todo cuando doy pláticas en los colegios, eso es recurrente y muchas veces la pregunta es, ¿y cobras aranceles? Es que no me los pagan. Bueno, ¿y los cobras? Bueno, si no los cobras, no te los van a pagar, compadre. O sea, punto. O sea, no te los van a pagar. Entonces, siempre les he puesto este ejemplo. Si el arancel me dice, el proyecto vale 187,500, sí, la mayoría de la gente, los arquitectos me dicen, no me los pagan. Para empezar, pues si tú dices que no te los pagan, no te los pagan, para empezar. Yo digo que sí me los pagan y sí me los pagan. Pero, digo, a ver, vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Sí? No les voy a quitar su forma de trabajar, nunca. ¿Sí? Si me da 187,000 pesos el proyecto, te voy a hacer un contrato de 187,000 pesos. Pero de pronto, oye, es que si te doy la obra, me regalas el proyecto y decimos que sí, ¿no? Para empezar, no estamos para regalar nada, pero bueno, no les quiero quitar la forma de trabajar a nadie. Perfecto. Hazle el contrato. Cláusula cuarta, 187,000 pesos el costo del proyecto. Cláusula quinta, 100% de descuento si me asignas la obra. Punto. O sea, voy a hacer lo mismo que me estás diciendo, nada más con una salvedad muy importante. Sí. Si no te paga, si el amigo se quedó con el anteproyecto y a los meses ya ves que está construyendo, tú lo que vas a hacer es que si tú le dijiste que no, que le regalabas el proyecto si te daba la obra, si te quieres ir al pleito nunca le vas a ganar, porque el juez te va a decir si tú le dijiste que no le costaba el proyecto, pero no hay pero, punto. En cambio, si le dijiste que el proyecto valía 187,000 pesos y el amigo no te dio la obra, ¿sí? Si les pregunto, van a decir que lo voy a demandar por 187,000. No, yo lo voy a demandar por 300,000. Si no, ¿yo qué gano? O sea, ¿dónde gana el abogado, no? Entonces voy y le hago, oye, ¿qué crees? Tienes una demanda por 300. ¿Pero por qué por 300? Son 187,000 más gastos, costas. El amigo se enfermó porque lo que quieras te invento, punto. Y ya. Entonces, él no cumplió una condicionante, tú tienes derecho a cobrar, pero si le dices que no vale, ya valiste, compadre. Entonces, eso, Gustavo, es lo que tenemos que hacer, documentar todo, que es la parte de calidad de lo que hablamos. O sea, documenta todo el proceso y en ese momento estamos vacunados como preguntas para cualquier situación en este sentido. Y obviamente no estamos exentos de problemas, pero por lo menos, como yo les digo a muchos de mis clientes, ¿sí? No me mandes a los juzgados, ¿sí? Desnudo, punto, porque nos van a ganar. Mándame con elementos en este sentido. Me tocó asesorar a una empresa desarrolladora inmobiliaria que traía, primero me llaman para un caso, luego otro, hasta total que me dijeron ya vente casi que por un iguala, perfecto. Sí. El único problema es que era tiro por viaje porque no tenían documentado nada, punto. Tenían un contrato bajado de internet que no servía para nada, no lo tenían registrado ante Profeco, no tenían, o sea, nada tenían. Obviamente cualquiera que se inconformaba les ganaba. Después de 2 años ya dejamos de trabajar con ellos porque ya estaban documentados y ya había una cultura de que lo tienes que documentar en este sentido. Entregaban las casas sin acuse de recibo. Al ratito tenían demandas porque no habían entregado las casas cuando las casas ya estaban deterioradas porque el señor tenía viviendo no sé cuánto tiempo ahí, pero como no tenías un documento donde, o sea, esa parte documental que es la que nos exige ISO, por ejemplo, en este sentido, que es la parte para nosotros, pero puede ser cualquiera, no necesariamente esta, es lo que yo les digo que tienen que generar.
documentos que avalen lo que están haciendo, punto. Y otra vez retomo lo que dijo la arquitecta. Al final del día, no es de que te gustó o no te gustó. Si hay todo un proceso, no me digas al final que no te gustó. Yo en mis primeros contratos les decía, sí, parecía carro de la Renault, tu completa satisfacción. Me la aplicó una señora. 1, 2, 3, 4, 5, le hice todos los que quería. Al siguiente contrato marqué 3 revisiones y a la cuarta te cuesta, se acabó. He dado 4 o 5 cuando me doy cuenta que el proyecto los requiere, pero si son necedades, la cuarta sí, pero te cuesta, punto. Entonces ya la gente lo piensa, porque entonces ya entramos en un modelo en este sentido. No sé si quedó completa la contestación, Gustavo. Claro que sí, arquitecto. Gracias. Así es, arquitecto, muchas gracias. Efectivamente, de pronto hay muchas bromas de esto. Usted dice, no me pagan lo que dice el arancel, y tú entregas lo que dice el arancel. Cuando algún cliente dice, es que fulano me lo hace más barato, adelante, ve con fulano. De que nuestros honorarios y nuestro trabajo no sea pagado con lo justo, que no es voy a cobrar mucho, es voy a cobrar lo que se debe cobrar, tenemos nosotros la culpa. Porque bueno, si te lo hacen por 100, yo te lo hago por 90. Eso es ser desleal con el gremio. Uh-huh. Pero como dice usted, no me lo pagan, ¿no? Si entraste diciendo no te lo van a pagar, no te lo van a pagar. Tienes toda la razón. Muy probablemente tengas la razón. Pero más bien tú estás dispuesto a dar lo que tienes que en un compromiso y documentarlo. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Sí, Brenda, por favor, adelante. Hola, buenas tardes. Antes que nada, darle las gracias, arquitecto, por su espacio y brindarnos de su tiempo y de sus conocimientos para nuestra futura formación. Mi pregunta va sobre cuando nos explicó sobre qué exige las normas del ISO 9000-2000. ¿Cómo nosotros podemos determinar los métodos y criterios requeridos para asegurar el funcionamiento efectivo y pues el control de los procesos, que fue un tema que había comentado, pero me gustaría profundizarlo un poco más a detalle? Muy bien, Brenda, muchas gracias a ustedes por escucharme. Hizo lo que tenemos que hacer, y aquí cabe hacer la acotación. Este proyecto no está actualizado. Hoy fue, insisto, un bomberazo. Entonces, lo que tenemos que hacer es regresarnos, Brenda, ver ISO, y solitos nosotros vamos a ver que la ISO 9000 me da las definiciones. ¿Me sirven? Lo tomo. ISO 9004 me define las características del sistema de gestión, lo tomo. ISO 9005 me define, no me sirve, lo quito. Nada más. O sea, cogemos un librito de ISO, sacamos el listado y vamos marcando, y ahí entonces decimos, me pide las características. Híjole, y lo que me va a enfrentar, Brenda, es lo siguiente. Tengo las características de mi producto, tengo las características de mi proceso, tengo las características de mi servicio. No, entonces regrésate, viejo, y haz primero las características de tu producto, de tu servicio, y en ese momento ya lo incorporas a ISO. O sea, ISO es un listado. Qué bueno que estamos con puros arquitectos, ¿sí? Hasta los ingenieros lo entienden, el ISO. O sea, no tiene chiste. Nada más es verificar y ver qué me sirve, y eso lo tomo. Y entonces lo aplico a ver, aquí me dice ISO 9000 que tengo que tener las definiciones, pues genero las definiciones en este sentido. Y ahí está el último documento que les di, el de la UNAM, que además es público porque está en la red. Yo ya se los dejo ahí sin ningún problema. Y ahí sacamos muchísima de esta información. Entonces, de ISO solamente es, recapitulando, tomar cada uno de ellos, ver qué me sirve, lo marco y lo saco, lo marco y lo saco. Y se acabó. Y ya tengo mi sistema de calidad, por lo menos enunciado, Brenda. Ya llenarlo es otro boleto, pero le voy avanzando. Muchas gracias. Gracias, Brenda. Gracias, arquitecto. Tenemos a Juan Francisco Silva, por favor, adelante.
Hola, buenas tardes, arquitecto. Yo quería comentar un detalle que, bueno, hace ya un tiempo estuve yo platicando con el ingeniero Raúl Pinedo. Él me comentaba que hoy en día hay la práctica de la arquitectura se da no solamente en profesionales arquitectos, sino que ya la está haciendo gente que no tienen el título, que únicamente tienen como que una cierta preparación o están como que traen de alguna escuela de carrera corta de 2 años, pero que están haciendo arquitectura. La pregunta aquí sería, ¿qué opinión me podría dar usted si la legislación dice algo sobre esto, sobre cómo, o sea, cómo podría ser el futuro de la carrera con estas situaciones, ¿no? Muy bien, Juan Francisco. La práctica de arquitectura solamente la pueden hacer arquitectos. Y un arquitecto solamente es aquel que tiene título y cédula profesional. Hay un error gravísimo en este sentido, viene desde la autoridad. La autoridad no exige arquitectos, violentando quinto constitucional, violentando todas las leyes habidas y por haber. Y el Colegio de Arquitectos tampoco exige que sean arquitectos los que firmen. Ellos los que quieren es que sea un DRO, y es lo que exige el municipio. Entonces ahí hay un contubernio criminal en este sentido. Y bueno, no hacen arquitectura, punto. Firman planos indebidamente. Un plano de un proyecto arquitectónico solamente lo puede firmar por ley un arquitecto. Sin embargo, la autoridad municipal lo permite en este sentido. Entonces, la práctica de la arquitectura solamente puede ser por arquitectos titulados y con cédula profesional. Punto. Segundo, hay escuelas, Patito, sí hay escuelas de inscríbete, no te mueras y te doy el título. Esos legalmente pueden hacer la práctica de la arquitectura. Profesionalmente van a tener mucho que desear en este sentido, pero ahí es donde va a entrar la competencia y ahí es donde, si ustedes tienen un sistema de calidad y de pronto, como dijo la arquitecta, es que aquel te la hace 90, es típico, o sea, yo el proyecto más barato que recuerdo haber cobrado deben haber sido 50,000 pesos base, o sea, ahora proyectos 180 y tantos mil pesos, y la gente se espanta al principio y me dice, es que, a ver, ¿sí? ¿Te entregan esto? Y al momento que empiezan a ver el listado de lo que se les entrega, pues el otro cuate les va a entregar 4 planos, no, pues así sí, ¿no? O sea, 4 planos para 20,000 pesos que te va a cobrar, la verdad está carísimo el plano, ¿no? O sea, esa parte es grave en este sentido, pero el problema somos nosotros. El problema es que yo no le puedo dar un checklist donde le estoy diciendo, te estoy entregando la metodología, te estoy entregando esto, te estoy entregando, o sea, esa parte no se lo puedo, y no se lo puedo mostrar, y no le puedo decir que tienes que partir de una metodología, y no les puedo decir que tienes que partir de estos bucles donde le digo, mira, esta es la primera propuesta, esta es la segunda, esta es la tercera, esta es la cuarta, y mira, aquí está la hojita que te estoy presentando, es la última que está en la penúltima que está en la presentación, donde de entrada estoy valorando y es factible tu proyecto, por lo tanto sí vas a tener la licencia con estas condiciones, etc. Entonces, esa es la parte importante en término legal. Si vienen de una escuelita, Patito, y yo insisto, pero tienen el título, legalmente pueden practicar la arquitectura. Si no son arquitectos, que es uno de los problemas que tengo, los ingenieros civiles pueden firmar un proyecto arquitectónico, es aberrante, punto. ¿Sí? Y se los he dicho en cursos, la primera vez que se los dije me andaban golpeando en este sentido y les dije, espérenme, nomás déjenme ponerle 2 diapositivas y me voy. Así que ya me pagaron el curso, yo ya me voy, no hay problema. Y les pongo el primero, la retícula de arquitectura. 87% de las materias se definen por el proyecto arquitectónico. Ingeniería civil, 2% se define por el proyecto arquitectónico
y todavía les dije, y conste que les estoy tomando dibujo como parte del proyecto, porque soy bien buena onda, punto. Entonces, si tienes 2% de conocimiento en término escolar, dime si puedes proyectar. Bueno, eso es lo que yo te digo, punto. Puedes ser muy bueno para lo que tú quieras, pero legalmente no lo eres. Legalmente no tienes la capacidad de proyectar porque tu propia retícula te limita. Simple y sencillo en este sentido. Entonces, pero díganle ustedes a la autoridad, ¿por qué le estás aceptando la firma en este sentido? Y yo se lo he dicho durante no sé cuántas ponencias y no pasa nada. Pero insisto, mi mismo colegio, ¿sí? No acepta la figura de arquitecto, quiere la de DRO y me he peleado con mi colegio. No pasa nada, ¿no? Está bien, no pasa nada, mientras yo siga en lo mío, que son ustedes, esto es lo que a mí me interesa en este sentido, en este proceso. Entonces, sí hay una falta de identidad allá afuera de lo que es el proyecto arquitectónico, nosotros mismos, ese contubernio en este sentido, pero tendremos que seguir luchando, Juan Francisco. No soy el único, somos muchos los que traemos este rollo de que se respete el proyecto arquitectónico y pues ojalá lo logremos algún día legalmente en este punto, porque es una violación criminal de todas las leyes, desde la de derechos de autor hasta el quinto constitucional. Claro, es algo terrible, la verdad. O sea, particularmente pienso igual y pues por eso iba el comentario, ¿verdad? Es una pena, la verdad, pero pues yo creo que con la esperanza y teniendo como que un poquito de fe, esto puede ir cambiando, ¿no? Poco a poco. A pasos muy lentos, obviamente, pero pues esperemos que pueda cambiar, ¿no? Muchas gracias, arquitecto. Muchas gracias, Juan Francisco. Arquitecto, muchas gracias. Muy, muy enriquecedora su plática. ¿Alguien más tiene preguntas o algún comentario para el arquitecto? De no ser así, agradecemos su participación. Arquitecto, déjeme ver si en las redes sociales tenemos alguna pregunta. Por favor, regáleme 2 minutos. Arquitecto, buenas tardes a todos. En lo que la arquitecta nos se fija en las redes sociales, ¿cree que nos podría platicar un poquito más sobre esa diferencia que hay entre ingeniero civil y un arquitecto? Porque, bueno, yo soy muy inexperta todavía porque apenas voy en primer semestre y no tenía nada, no estaba refamiliarizada en la rama de la arquitectura, aunque es muy bonita. Pero, por ejemplo, a mí un día un amigo me preguntaba que si quiere construir su casa, ¿a quién tiene que acudir? ¿Al arquitecto o al ingeniero civil? Y que cuál es mejor, o sea, cuál es el adecuado, por así decirlo, cuál es la diferencia entre uno u otro. ¿Usted cree que me pueda contestar esa pregunta a mí? Sí, Andrea, voy a intentar. Gracias. ¿Conoce los tacos de Sóstenes Rocha? No, yo no. No, ok, entonces no le voy a poner esa pregunta que es muy complicada. Le voy a poner una más fácil. Hay unos tacos que se llaman tacos sudados y hay unos tacos que son de carnitas y demás. ¿Sí? Los dos son tacos. Si alguien me pregunta ¿a quién le encargo mi casa? ¿Sí? Es como si me dijeran, oye, ¿qué tacos te gustan? Cada quien va a tener un gusto diferente. Ningún proyecto, casa, habitación en adelante, se puede considerar proyecto si no está desarrollado por un arquitecto. Y no lo digo yo, lo dice la ley de profesiones, lo dice la ley de derechos de autor, no lo dice Oscar Ruiz, que siempre lo dice Oscar, pero no le crean a él. Ni mi esposa me cree a veces, entonces ustedes menos, no se mortifiquen. Punto. La diferencia entre uno y otro, ¿sí? Uno ve el desarrollo del espacio y otro ve
la parte estructural de esos proyectos que nosotros desarrollamos. El arquitecto, en síntesis, es el que conduce la orquesta y un ingeniero civil es una parte fundamental dentro de esa orquesta porque es el que se encarga de la parte estructural. No es competencia, somos complementarios. Lo que sí es muy claro que el proyecto es proyecto arquitectónico y el proyecto arquitectónico solamente lo puede hacer el arquitecto. Y voy al ejercicio que hice hace ratito, ya muy sintético. Cuando a mí me preguntan en el colegio de ingenieros que les digo que ellos no tienen capacidad de proyectar, que se enojan conmigo, cuando les pongo el 87% de las materias de mi carrera que están enfocadas al proyecto y el 2% de ellos mismos terminaron por reconocer que no tenían la capacidad en término curricular de saber proyectar, punto. Y eso del proyecto, a veces hasta los padrecitos se sienten proyectistas. No me digan del padre Prisi que se siente proyectista y de pronto dicen que el padre Prisi proyecta. El padre Prisi podrá hacer lo que quiera, pero nunca proyectar porque legalmente no está capacitado. Entonces, Andrea, son dos áreas diferentes. Una es el desarrollar una propuesta arquitectónica para solución de un espacio y el otro desarrollar una propuesta estructural que satisfaga las condiciones del proyecto que yo pretendo en este sentido. ¿Somos complementarios? Evidentemente que somos complementarios. Por ley, el único que puede realizar proyecto arquitectónico, así lo dice la Ley de Derechos de Autor, es el arquitecto. Nadie más lo puede desarrollar. No sé si quedó contestado, Andrea, la pregunta. Sí, arquitecto, totalmente, muchas gracias. Gracias. Entonces, disculpe. No, por ejemplo, un arquitecto tampoco podría hacer el trabajo del ingeniero civil. También, si no sé, queremos construir una casa, pues un proyecto no tan grande, es necesario también tener un ingeniero civil, o sea, no lo puede desarrollar el arquitecto solo, no tiene los conocimientos. Ok, yo soy ingeniero arquitecto y le quiero informar que todos mis proyectos tienen mecánica de suelos desarrollada por un ingeniero especialista en mecánica de suelos y cálculo estructural desarrollado por especialista en cálculo estructural. Eso para mí es mi seguro, algo de lo que les decía, donde yo documento en este sentido. Me acaba de pasar ahora un camarada, y yo trabajo mucho en los anuncios espectaculares. Llegó un camarada, me pidió un anuncio espectacular, fuimos, hicimos el cálculo, le presento y el amigo de esos histéricos me revisó cada tornillo y demás y decía, es que está muy grande el tamaño, lo llevé con mi estructurista, que es el arquitecto Gumersindo. A ver, señor, aquí está mi estructurista, a mí no me digas que está muy grande, la especificación se determina por cuestión del viento, por cuestión del peso, por esto, por lo otro, por lo otro. Y ya se fue tranquilo el señor en este sentido. Me acaba de pasar, y yo tengo la capacidad para desarrollar, pero no tengo la especialidad de haberme dedicado a ello, entonces tengo quien me soporte en este sentido. Esa es la parte. Y legalmente, por tener dentro de mis especialidades en este sentido, lo puedo hacer. Sin embargo, no lo hago porque es mi seguro de vida, lo que comentamos tanto ahorita de documentos, ¿sí? Cada uno de los cálculos estructurales tienen su respectivo estructurista y eso es mi seguro de vida. El día de mañana pasa algo, aquí está mi estructurista y vamos y documentamos esta parte. Entonces, eso es contestación clara. Desde mi experiencia, yo contrato ingenieros para los cálculos, en todos los casos, en todos los casos. Ok, muchísimas gracias, arquitecto. De nada, Andrea. Muchas gracias, arquitecto.
No tenemos ningún comentario en las redes. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario? Ok. De no ser así, agradezco al arquitecto que nos haya salvado efectivamente este bomberazo, su disposición y su tiempo para compartirnos su experiencia y compartir su tiempo en esto que cualquiera podría pensar que es grosería. Muchas gracias por esa camaradería y ese apoyo. Y por favor, agradezco también al maestro Juan Alberto Hernández, al arquitecto José Alfredo Rosales, a la arquitecta Hilda Patricia Vega y al grupo representativo de alumnos de arquitectura que está con nosotros, y agradecerles a ellos la difusión que han hecho del evento a través de redes sociales. Arquitecta Hilda, arquitecto Juan Alberto, ¿quisieran comentar algo adicional? Yo nada más agradecerte, arquitecto Oscar Ruiz, que siempre muestras la disposición y hablar de estos temas que muchas veces pues no les hacemos mucho caso y que realmente nos dan, pues deberían ser una parte importante en nuestro quehacer como arquitectos. Muchísimas gracias y felicidades. Gracias. Arquitecto Juan Alberto, por favor. Sí, gracias, arquitecta Guadalupe Cervera. Arquitecto Oscar, mi estimado Oscar, pues muchas gracias por esta participación. Realmente es un tema muy importante que a veces no le damos la debida importancia. Incluso, pues es un tema delicado esto de los aranceles, de la calidad, de los contratos. Por ahí hay una materia, creo que de administración de empresas constructoras, creo que es donde se toca este tema. Y esperemos que, pues, los muchachos cuando lleguen a esa asignatura y a ese tema en particular, pues ahonden mucho más, ¿no? Y aquí al docente que le corresponda impartírsela, pues sí, esperemos que les dé un panorama todavía mucho más amplio, porque sí, realmente no sabemos cobrar, ¿sí? O la gran mayoría no sabemos, y sucede mucho lo que estuvieron comentando, ¿no? Pues te lo regalo, si me das esto, que allá me cobran menos. Eso es de todos los días. Entonces sí, yo creo que es importante hacer conciencia en nuestros alumnos, que futuros arquitectos, pues ir uniendo el grupo, consolidándolo para hacer esto más homogéneo. ¿Sí? Por ejemplo, el área de la medicina, pues vas con un doctor y un especialista y todos te cobran lo mismo. No hay quien te diga yo te cobro menos, ¿no? A excepción de los CIMIS, ¿no? Y las farmacias que hay por ahí. Pero en general, en hospitales, clínicas, el arancel médico es muy estándar. Y yo creo que tenemos un gran reto en poderlo nosotros como arquitectos hacerlo más homogéneo. Pero eso depende de todos nosotros, de haciendo conciencia y ir uniendo esfuerzos para pues, hacer más respetable nuestra profesión. Muchas gracias, Oscar. Gracias, arquitecto. Los dos arquitectos. Y me gustaría que participara, por favor, la sociedad, el grupo representativo de la sociedad de alumnos. Nos acompaña Indira Aguirre, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, pues primero agradecerle al arquitecto Oscar Ruiz por su disposición y salvarnos en este cambio repentino de programación. Y también pues recordarle a todos que si nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que ahí es donde se está compartiendo pues todas las publicaciones, y si se llega a generar otro cambio, pues también se estará avisando por allá. Y pues bueno, creo que hablo en nombre de todos los alumnos, que se agradece bastante este tipo de eventos, ya que pues fomentan la participación de alumnos y aparte da mucho gusto que sí se está haciendo, los alumnos estamos haciendo presencia. Y pues bueno, eso sería todo. En Facebook estamos como GR Arquitectura ITQ y en Instagram estamos como GRArc ITQ. Muchas gracias, Indira. Sí, gracias. Pues también le haremos llegar su reconocimiento por esta participación. Arquitecto, muchas gracias. Gracias. Le haríamos por cerrada
conferencia de este horario.